cada mesa, no sé si se reparten por mesas o por grupos en la parte práctica. No sé si están agrupados, ¿sí? Entonces cada grupito estará formado por 3 o 4 estudiantes, se les reparte un material, en lo cual ustedes van a tener que tomar las medidas y luego identificar, de acuerdo a las características, en qué estadio de desarrollo se encuentra. Ahora, algunas medidas no van a ser acordes con las características externas. Recuerden que son fetitos que interrumpieron su desarrollo y que no sabemos la causa con la cual no han logrado, ¿no?, sobrevivir, y que probablemente sea un feto pequeño para la edad gestacional, tenga mayores características de un estadio más avanzado, pero en longitud sea menos. Entonces, las semanas que pueden tomar son entre 36 y 37 semanas, o entre 20 y 21 semanas, no me van a decir entre 20 y 30 semanas, que son ya 10 semanas, entonces es bastante la diferencia, ¿no? Puede ser entre una semana y otra, ¿no? 19 o 20 semanas, o 20 y 21 semanas, puede ser así, las características pueden ir ahí, ¿lógico? Entonces, eso van a tener que tomarlo en cuenta para que hagan su práctica. Estas son las características que nos muestra el libro de Arteaga. Nos da mayores referencias de acuerdo a las medidas. Ahora, el doctor Arteaga es un médico mexicano que tiene su libro. Y la realidad de México comparada con el Perú es muy similar. Es decir, que la contextura, el tamaño de las personas que viven allá pues son muy similares a nuestra realidad. Entonces, por lo tanto, las medidas son más aproximadamente ya más certeras. Entonces tenemos el estadio de semanas, el peso, longitud, cráneo, rabadilla, él lo menciona como cráneo, rabadilla, diámetros cefálicos, perímetros y así. Todas estas medidas les van a servir para que ustedes hagan su evaluación. La imagen que nos muestra Arteaga del avance del desarrollo fetal. Ahora, para la estimación de la edad fetal también debemos saber de que el embarazo, que son las 40 semanas, se divide en trimestres. Primero, segundo y tercer trimestre, 3, 6 y 9 meses. En el primer trimestre pues se produce la formación de los primordios y el desarrollo de todos los principales sistemas. En el segundo trimestre ya hay un mayor aumento del crecimiento del fetito, inclusive cuando se toman análisis o pruebas ecográficas es probable determinar las anomalías fetales. En el tercer trimestre ya hay mayor madurez fetal, el peso también ya es más apropiado para su nacimiento, además que las medidas que se toman ya son proporcionales a lo que es el tamaño corporal, porque tiene que haber una proporción del tamaño de los miembros superiores y miembros inferiores de acuerdo a lo que es el tamaño corporal. Y también hay que ver la nutrición de la madre y la ganancia del peso de la madre. Si la madre consume mayores carbohidratos en esta etapa, va a subir de peso y por lo tanto el fetito también va a subir de peso. Estas son mediciones que se van tomando, que ya se había mostrado. Diámetros biparietales, longitud cráneo-caudal, longitud de fémur, el aumento de estas tablas, que esta es una tabla que he sacado del libro del ACMA, que también nos permite ver en semanas, longitudes, pesos. Y ahora vamos a ver cuáles son los principales. Hay más en el libro, si ustedes ven las tablas, hay mayores características. Esto vamos a ver las que más o menos nos marca cada semana. ¿Cuáles son aquellas principales características que se van a ir dando semana a semana? Entre la semana 9 a 12. Todavía cuando ingresamos a la novena semana tiene las mismas características que les decía que de la finalización del periodo embrionario. Hay una gran cabeza, la cabeza es grande, la cara es ancha, los ojos están lateralmente, los ojos están separados, las orejas todavía tienen una implantación baja, los párpados están fusionados, las piernitas, miembros inferiores todavía, si bien es cierto, ya están configurados lo que son los muslos, las piernas y el pie, todavía la proporción que tiene de los miembros inferiores comparado con el cuerpo es corto. Si bien se está formado, pero todavía no ha alcanzado un mayor crecimiento. Todavía es posible evidenciar la hernia umbilical.
a la 9ª semana, que se reduce a la 10ª semana. Eso quiere decir que ya entre la 10ª y 11 semanas, esa hernia umbilical va regresionando, va ingresando otra vez hacia la cavidad abdominal. En esa etapa, en la 9ª hasta las 12 semanas, los genitales son ambiguos. ¿Qué significa esto? Que si bien es cierto, en el momento de la fecundación se ha establecido el sexo genético, recuerden que el aspecto genético nos va a permitir ver si es varón o es mujer, pero todavía las características sexuales externas no son totalmente evidenciables. Significa que si yo observo un fetito a la 9ª semana, 10ª semana, todavía no puedo determinar si es varón o es mujer externamente, aunque genéticamente ya sabemos qué va a ser. Entonces se llama eso, se llama genitales ambiguos o todavía una indiferencia sexual externa. ¿Es en ese periodo cuando cojan las anomalías donde no lo coincide con el aparato reproductor externo? O sea, ¿es ahí o no es ahí? No. Anomalías son otra cosa. Ahorita estamos viendo el aspecto normal. Lo que es anomalía está en relación a otros factores. Pueden ser genéticos, pueden ser de otro motivo hormonal, pueden ser de diferentes factores. Pero acá lo estamos viendo lo normal. Cuando llevemos al capítulo del reproductor, ahí vamos a ver anomalías, cómo hay incompatibilidad entre lo que es el aspecto genético con los genitales externos. Ahorita estamos viendo que en esa etapa de la 9ª semana todavía claramente no puedo yo diferenciar si es hombre o mujer, aunque genéticamente ya esté establecido el sexo. A eso me refiero. Todavía, si bien es cierto, ya tiene sus genitales, pero parece vulvita, pero parece escroto. Todavía no lo identifico bien. A eso me refiero. ¿Listo? Entonces vamos a ver de que los genitales se llaman ambiguos, por eso que no se identifica claramente. Que luego, a partir de las 12 semanas hacia adelante, ya sí se establecen las diferencias claras. Eso quiere decir que si una madre va a las 14 semanas o 15 semanas y dice, puedo saber el sexo de mi bebé, ya se le puede decir con mayor certeza que si va a ser varón o va a ser mujer. A la 9ª semana todavía no. ¿Ya? A eso me refiero. Ahora, el hígado está entrando en función eritropoyética. ¿Qué significa esto? De que el hígado va a tener esa función de formador de células sanguíneas. Si ustedes ven en esta imagen, en la cavidad abdominal hay una mancha oscura. Y eso se debe a la presencia del hígado. El hígado está en forma oscura, produciendo células sanguíneas, que se llama la función hematopoyética o eritropoyética. Ahora, internamente el aparato urinario ya empieza a formar orina a partir de la 9ª, 10ª semana, que el fetito va a ir eliminando poquito a poquito la orina hacia el líquido amniótico. ¿Qué va a orinar? Agüita. Solo va a orinar líquido, agüita, agua, ¿ok? Bien, de eso se compone el líquido amniótico. El líquido amniótico está compuesto por agua, ¿listo? En un 99 punto y tanto %. O sea que el fetito va a deglutir el líquido amniótico. ¿Por qué va a tragar líquido amniótico? ¿Y qué va a tragar? Agüita, que es la orina. Ahora, ustedes dirán, pero la orina va a tener ciertos elementos de desecho del cuerpo. Pero recuerden que el fetito pues no respira, no va a orinar al exterior. Todo lo que es desecho del cuerpito, del metabolismo del feto, se elimina por medio de la placenta hacia la madre. La madre va a eliminar todas las sustancias nocivas del fetito. Pero cuando el fetito orina agüita. ¿Listo? Que ya va a empezar a funcionar en ese estadio. Y ya internamente se van formando las cuerdas vocales, por los señales de la vía respiratoria. Estos son la conformación de los miembros superiores e inferiores. Acá no han puesto diferencia de los genitales. Se ve la hernia umbilical. Ahí está la hernia umbilical. Esta es una imagen que nos muestra amor. A las 11 semanas, vean, retorna o se reduce la hernia umbilical. Ya a las 11 semanas ya no se puede evidenciar la hernia umbilical porque ya han retornado otra vez al abdomen. A las 12 semanas, la longitud cráneo-caudal, que se llama occipucio coxis, acá lo significa occipucio coxis, se ha duplicado, es decir, que el cuerpito ha adquirido mayor longitud. Aparecen centros primarios de osificación. ¿Qué significa esto? Que hasta este momento todos los huesitos que están formando parte del esqueleto del fetito pues son de cartílago. Todavía no han llevado a cabo centros de osificación o puntos de osificación. Y ya
entre la 12 semana algunos huesitos, como por ejemplo los huesos largos, algunos huesos del cráneo, están llevando a cabo centros primarios de osificación y están formando células óseas. Ya están dejando de ser cartílagos. Los miembros superiores han adquirido la longitud final en comparación con el cuerpo, con el tamaño del cuerpo me refiero, a veces está desproporcionado. El cuerpo está más grandecito, los miembros superiores son pequeños. Entonces ya entre las 12 semanas la proporción que hay del crecimiento del cuerpo y los miembros va a ser ya algo proporcionado. Siempre recuerden que el miembro superior antecede al miembro inferior. Siempre va a ser primero el miembro superior que el miembro inferior. A eso me refiero. Porque en el examen puede venir a las 12 semanas, ¿no? La proporción del crecimiento de los miembros inferiores es antecede a los miembros superiores. Así vienen las proyecciones. Recuerden que siempre el miembro superior va más adelante que el miembro inferior. Después dice que a las 12 semanas, ¿qué pasa con los genitales externos? Ya se muestra esa diferencia, ¿no? Si va a ser varón o va a ser mujer, que a la 9ª semana todavía no la podíamos establecer. Ahora, habíamos dicho que el hígado, que ocupaba toda la cavidad abdominal, ahora pues, ¿no? Esta cavidad se ha ampliado. ¿Por qué? Porque ha permitido que los intestinos retornen otra vez al abdomen, ha reducido la hernia umbilical, porque amplió la capacidad abdominal, y además que el vaso también entra en función hematopoyética. Primeramente era el hígado, ¿no? A la 9ª semana, pero ahora estamos en la 12 semanas y el vaso está cumpliendo esa función. ¿Qué más ocurre en la 12 semana? En que, bueno, los productos de desecho, el metabolismo del fetito, son eliminados a través de la placenta. Este es un fetito de 12 semanas. 12 semanas, hay una diferencia ya sexual externa. ¿Qué sucede entre las 13 y 16 semanas? El crecimiento corporal se da con mayor rapidez. La cabeza se hace pequeña, pero no se hace pequeña, sino el crecimiento corporal no gana mayor proporción. Los miembros inferiores ahora tienen una proporción adecuada. Entre las 12 y 14 semanas se puede determinar ya el sexo con los genitales externos. ¿Listo? ¿Qué sucede a las 14 semanas? En que los movimientos que va realizando el fetito en relación a los miembros, ya sea superior e inferior, hay mayor coordinación. Eso nos indica que el sistema nervioso va llevando a cabo esa maduración de coordinación. Pero todavía estos movimientos que realiza no son percibidos por la madre. Estamos a la 14 semana. La madre todavía no percibe nada, ningún tipo de movimiento que realiza su fetito, aunque este ya tenga algunos movimientos espontáneos. Hay algunos movimientos oculares, todavía los párpados están fusionados y todavía hay movimientos oculares. Ya se establece en la cabecita el patrón del cuero cabelludo, de una zona oscurecida donde va a ir creciendo poco a poco el pelito. A las 16 semanas, si es sexo femenino, a nivel de sus gónadas ya empiezan a diferenciarse algunos folículos. Algunos folículos que van a tener en su interior pues, las células primordiales, que en este caso van a ser las homogóneas que están en constante división mitótica. Los ojos ya, por el crecimiento corporal y la cabeza también, ya no están tan lateralmente, sino van a tener una dirección anterior. Las orejas han adquirido su lugar definitivo, que inicialmente tenían una implantación baja, ¿no? Ahora están a la altura del ángulo externo de los ojitos. A esa altura adquieren su posición definitiva. Y hay mayor osificación a nivel de los huesos. Inicialmente eran los huesos largos, en algunos huesos del cráneo. Ahora la mayoría de los huesos del esqueleto del fetito pues ya tienen osificación primaria. ¿Qué más tenemos? ¿Qué ocurre entre las 17 a 20 semanas? Pero hay que decir que las 20 semanas era una semana que nos marcaba la gestación, ¿no? Entonces vamos a ver que el crecimiento de la cabeza todavía se hace más lento, ¿no? El crecimiento corporal ha acelerado. Las extremidades, tanto superior como inferior, ya tienen una proporción, ¿no? Ya definitiva en relación al crecimiento del cuerpo. A las 19 semanas, entre las 19 y 20 semanas, la madre puede percibir los movimientos del feto. 20 semanas, el útero está a la altura del ombligo. El ombligo de la mamá, a esa altura ella puede tocar el crecimiento del útero. Y ya siente algunas pequeñas vibraciones,
movimientos que va realizando el fetito. Sobre la superficie del cuerpo del fetito aparece una sustancia grasosa blanquecina llamada el vermis gaseoso o unto sebáceo. No es otra cosa que la producción de las glándulas sebáceas del cuerpo o de la piel del fetito que han producido sus sustancias y que ha quedado sobre la superficie del cuerpo del fetito. Esto ha ayudado a que sobre la superficie del cuerpo aparece un vello muy finito, muy delgadito, que permite que toda la sustancia grasa que producen estas glándulas sebáceas vaya quedándose adherida a la superficie. Y eso se llama el vermis gaseoso, así se llama, o vermis. ¿Ya? ¿Qué contiene el vermis? Pues tiene material graso, contiene células descamadas de la piel y contiene pues la secreción de estas glándulas sebáceas. A las 18 semanas, ¿no? Si fuera un feto femenino, ya se ha formado el útero, ha llevado a cabo la canalización de la vagina y los ovarios siguen conteniendo los folículos ováricos con ovogonias en constantes multiplicación. ¿Qué más tenemos ahí? Un fetito de 18 semanas, esas son las características, y van a ver un fetito muy parecido que tenemos nosotros. A las 20 semanas aparecía esta sustancia, este vello muy fino que les dije que llamaba, ¿cómo se llama este vellito? Se llamaba lanugo, de lanita, así muy suavecita, muy fina, casi transparente esos vellitos, y van a abundar más en la región de las cejas. En la parte donde se van a establecer las cejas, ahí abunda más el lanugo, y en la parte donde está el bigote, en la parte del maxilar, también, o del labio superior, también van a abundar mayormente este lanugo. Este lanugo puede ser pues en mayor proporción o en menor proporción. Al final, cuando se produce el nacimiento, pues eso degenera y cae. Y da pues paso a su folículo piloso normal, que debe tener una piel. ¿Qué más? Aparece otro tipo de sustancia grasa que se llama la grasa parda. La grasa parda se acumula en ciertas zonas por debajo de la piel del fetito, sobre todo a nivel de la región de la nuca, porque se ve rollizo esa zona. A nivel de la región external se acumula en esta parte, a nivel de la región inguinal se va acumulando, con la finalidad, a nivel de las nalguitas también se va acumulando, con la finalidad de que permite controlar en cierta manera la temperatura corporal, porque le va a dar calor, energía al fetito. Eso se lleva a cabo por la oxidación de algunos ácidos grasos. Si fuera un feto masculino, a las 20 semanas inicia el descenso de esta gónada, es decir, el testículo. El testículo de desarrollo se va a llevar a cabo a nivel de la cavidad abdominal, ahí se va a formar el testículo. Pero a las 20 o 21 semanas ya empieza poco a poco su descenso, para luego a las 32 semanas, miren, todavía no falta cuánto, ¿no? Ya esté ubicado en sus bolsas escrotales por fuera del cuerpo. Inicialmente va a iniciar ese descenso. ¿Listo? ¿Qué otra cosa nos marca a las 20 semanas? Es que se va a producir, ¿no?, la elaboración de la sustancia surfactante a partir de las 20 semanas. Recuerden que a las 20 semanas mayor a esto se llama feto viable, es un feto viable. ¿Listo? En esa imagen ven ustedes un fetito de 17 o 18 semanas. ¿Cuántas semanas? 19 semanas. O sea que si fueran las 20 semanas recién cumplidas sería no viable. No es viable. Mayor a 20 semanas, dicen. Mayor a 20 semanas o de 21 más. ¿Listo? Ahora, estas imágenes lo he sacado de un blog de internet, en el cual ese es el nombre que tenía ese bebé de 19 semanas. ¿19 semanas es considerado viable? No. ¿Cómo se llama ese nacimiento? Aborto. Es un aborto. Entonces, la madre muestra esas imágenes. Estaba vivo. Si ustedes entran al blog, van a ver de que se mueve, nació vivo, estuvo vivo por unas cuantas horas y luego murió. Ahora, la polémica era, ¿no?, el aborto. Hay muchas, ustedes ven, ¿no?, poblaciones o personas que están a favor de lo que es el aborto. Y hay otras personas que no están a favor, lógicamente, ¿no? Entonces, acá hay una controversia, ¿no?, a lo que se llama aborto. Las personas que están a favor dicen, pues yo soy dueña de mi cuerpo,
y decido sobre mi cuerpo, ¿no? Si quiero o no tener ese bebé, ¿no? Eso es lo que ellos dicen. Entonces, ¿qué cosa es el aborto? Ellos dicen que no es un crimen, porque al final de cuentas es un montón de células que no tienen vida y que yo las puedo decidir que no nazcan, ¿no? Pero en realidad es un montón de células, no. A las 19 semanas ya no es un montón de células, es un ser vivo. Es un ser vivo con todos sus sistemas formados. Que si bien es cierto todavía no ha adquirido la capacidad de ser viable, pero ya tiene funcionamiento todos sus sistemas. Tiene todas las características de un ser humano, su corazón late, tiene los deditos, las uñas todos formaditos. Entonces, hay mucha controversia respecto a lo que significa el aborto o no. Ella crea su blog con la finalidad de tomar conciencia de lo que se llama aborto. ¿Qué cosa estás abortando? No estás abortando un grupo de células, estás abortando a un ser vivo que pudo haber tenido todas las condiciones de desarrollarse, crecer y formarse, ¿no? Pero que uno decide interrumpir, ¿no? ese desarrollo. Pueden verlo en internet, sin problema. Ahí tienen ustedes lo que se llama el lanugo, ese vello fino, suave, que aparece sobre la superficie, que puede prolongarse todavía o evidenciarse posterior al nacimiento y que poco a poco va a ir degenerando el cáncer. Hay personas, hay niñitos o fetitos o recién nacidos que nacen con la cara bien peludita, por así decirlo, con harto vellito, pero luego se degenera. Ahora cuando nace, ¿por qué ha nacido así? Dios mío. Pues ya. Esto es el vermis gaseoso, que es esa sustancia grasa que se acumula en el cuerpito. Ahora, ¿cuál será la función que tiene el vermis? Primeramente, aislar la piel del fetito ante la corrosión que pueda tener el líquido amniótico. Mantiene la temperatura corporal, nos ayuda a mantener y evita, y es amortiguador de lesiones, ¿no? Cuando evita adherencia, evita de que el fetito se pegue contra la pared y se adhiera a la pared, ¿no? Ambliocoriónica. Por lo tanto, evita adherencias, es amortiguador, controla la temperatura, le da calorcito y lo aísla del líquido amniótico. ¿Qué pasa entre las semanas 21 a 25? Hay mayor peso corporal, la piel se torna un poquito más translúcida, rosada. Si nace, tiene probabilidad de sobrevivir. A las 21 semanas ya empiezan a haber movimientos o mayores movimientos oculares de forma más rápida. Entre las 22 y 23 semanas dice hay una respuesta al parpadeo y sobresalto. ¿Qué significa esto? Que si se le está observando mediante la imagen ecográfica, se hace un ruido fuerte, el bebito sobresalta. Eso es una reacción, es un reflejo. ¿A quién? Parpadea y sobresalta. Ese se llama el reflejo de parpadeo y sobresalto. No me contó que cuando estaba embarazada en un viaje hubo un susto en la carretera y cuando regresó Tatiana dice que yo no me movía. Y todo como, fue a unos meses de terminar el embarazo, desde que estaba tía y no me movía. ¿Te asustaste? Puede pasar con los bebés. Puede pasar, pues disminuye los movimientos también. A ver, ¿por qué se mueve el fetito cuando tiene mayor energía? Inclusive el consumo, para hacer un examen de valoración de reacción fetal, se le da chocolate a la madre consume chocolate y el bebito se comienza más activo, se pone activo, ¿no? Se comienza a mover más, ¿no? Puede ser que de repente haya necesitado un chocolate. Bueno, ¿qué sucede a las 24 semanas? Hay mayor producción de surfactante pulmonar. ¿Quién produce surfactante pulmonar? Los llamados neumocitos tipo 2. ¿Dónde están los neumocitos tipo 2? En el alveolo. Hay neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Los tipo 2 son los que producen la sustancia tensioactiva y los tipo 1 son los que van a llevar a cabo, ¿no? El intercambio de gases. ¿Listo? El sistema respiratorio todavía es inmaduro. A pesar de que estamos ya en etapa viable, estamos a las 24 semanas, pero todavía es inmaduro. Ahora, ya se formaron las uñitas, se pueden evidenciar uñitas. Entre las 26 y 29 semanas hay mayor capacidad respiratoria, el intercambio de gases se hace adecuado. Ven ustedes que a las 26 semanas, entre las 26 y 29 semanas, la cantidad de sustancia surfactante es óptima a las 26 semanas. Hay mayor desarrollo de los pulmones y esto significa de que en el pulmón se han formado y desarrollado mayormente vasos sanguíneos para permitir el intercambio de sustancias.
El sistema nervioso ya ha adquirido mayor maduración, por lo tanto ha provocado movimientos respiratorios, ya el fetito puede controlar su temperatura corporal. Los párpados se pueden aperturar a partir de las 26 semanas, el anubo se hace ya muy evidente, la formación del cabello también, si es que va a formar cabellito. La grasa subcutánea, es decir, la grasa que hay a nivel del cuerpito, adquiere más o menos una proporción del 3.5% de todo su peso. El vaso concluye su función hematopoyética a fines de las 28 semanas y ahora es sustituido, bueno, ha disminuido su función hematopoyética porque todavía se prevalece hasta la etapa de la adultez, pero va a ser sustituido por la hematopoiesis que se va a producir en la médula ósea roja de los huesos. Ahora los huesitos son los que van a formar células sanguíneas. ¿Qué más tenemos? A las 30 y 34 semanas existe un llamado reflejo fotomotor, significa que la pupila puede aperturar y puede cerrarse. La piel se torna más rosadita, las extremidades se hacen más redonditas porque hay mayor ganancia de grasita que ha aumentado ahora al 8% del peso del cuerpito. Inicialmente era 3%, ahora es el 8%, por lo tanto hay mayor redondez en las extremidades. Si naciera se considera todavía prematuro, el sistema nervioso hay mayor madurez, hay integración de algunos sistemas. Y ya al finalizar la gestación a las 35 semanas, se puede evidenciar el llamado reflejo de aprehensión. ¿Qué cosa es el reflejo de aprehensión? Que todo lo que pueda tocar la palma de la mano del fetito cierra automáticamente. Si el cordón umbilical está por ahí, lo agarra y lo cierra y lo aprieta. ¿Esa es la razón por la que cuando nacen te agarra el cabello y no te quiere soltar? Ese es el reflejo de aprehensión, ¿no? A veces el papá le pone el dedito y toma una fotito así que bonito. Ese es el reflejo de aprehensión firme. Entonces a veces el fetito tiene esa disponibilidad o esa capacidad suicida. ¿Por qué? Porque agarra el cordón umbilical, lo cierra y le falta oxígeno y lo suelta, ¿no? Otra vez lo cierra. A veces. Hay una mayor orientación a la luz de los ojitos, la pupila. A las 36 semanas, miren ustedes, el perímetro de la cabeza se hace ya similar a lo que es el perímetro abdominal, está más rechonchito. Hay mayor tamaño y distribución de la grasa, ahora tiene el 16% de la grasa del peso del cuerpo, ¿no? Ya se tiene que establecer la fecha del parto. Una preguntita, y en caso de bebés prematuros, estos reflejos se pueden ver un poco vagos, porque mi primita nació a los 7 meses y me acuerdo que ella teníamos que estimularla porque no hacía nada, daba miedo porque no hacía nada, o sea, reflejos de bebé normal no los tenía. No son tan activos como cuando es materno, ¿no? También la genética influye en el movimiento del bebé, porque ella nomás yo me movía como alguien. Y después mi papá es introvertido, entonces decía que yo a veces agarraba y ponía tiesa, pero ponía tiesa en horizontal. Ya. Y que me movía demasiado, pues también la gente influye en el movimiento del bebé. La edad gestacional tiene que ver, o sea, los movimientos y el ser fetos activos tiene que ver también con la edad gestacional. Mientras estén a término hay mayor, son más activos los fetitos, ¿no? Pero cuando son, como ya dice, de términos, todavía no son tan activos. Y eso se debe a la maduración del sistema nervioso, que permite de que los músculos pues vayan contrayéndose para que sean activos. Llegamos a casi la finalización de la gestación. El pie del fetito tiene una mayor longitud comparado con el fémur. El crecimiento ahora se hace lento, lo que va a ganar es proporción. Si ya no va a crecer en longitud, va a ganar peso, ¿no? Vean ustedes que 14 gramos por día va a aumentar en peso al final de la gestación. Todavía le queda 37, 38, 39 y 40 semanas. O sea, ¿cuánto tiempo le queda para ganar de peso? En los fetos varones tienen mayor longitud y en las mamas, ya sean los hombrecitos y mujercitas, las mamas sobresalen del tórax, protruyen sobre lo que es la región del tórax. Los testículos a las 37 semanas ya tienen que estar en sus bolsas escrotales. Hemos dicho que a las 32 o 33 semanas ya están descendidas.
Este es el nacimiento de un fetito, un recién nacido, y ustedes ven en esta imagen, presenta una coloración azulada en las manos, en los piececitos, ya puede presentar también a nivel de la boquita, y eso se llama cianosis, y eso se produce porque en el momento del nacimiento tiene que haber ese intercambio de todos los líquidos que ocupan la vía respiratoria por el aire, y poco a poco la piel se va tornando rosadita, y eso es por la distribución del oxígeno que posteriormente le hemos más rosadito. Inicialmente nacen moraditos, pero posteriormente adquiere esa coloración más rosadita. Ahora, ¿cuándo se produce un niño con bajo peso? Cuando, por ejemplo, hay embarazos múltiples. Si la madre tiene mellizos, trillizos o cuatrillizos, pues lógicamente que los fetitos son pequeños. A veces también se va a producir bajo peso cuando hay un problema en la placenta. La placenta se hace insuficiente, eso quiere decir que no va a alimentar y no va a nutrir bien al fetito, y el fetito no crece mucho, crece pequeño. O cuando hay enfermedades maternas, ¿no? Disfunción materna, algunos teratógenos, factores genéticos, insuficiencia placentaria, infecciones de la madre, puede llevar también a lo que es bajo peso. El consumo de sustancias nocivas durante la gestación, como por ejemplo el tabaco, madres fumadoras, el alcohol, madres bebedoras, hace que los fetitos no adquieran su tamaño proporcional y sean pequeñitos. Ahora tenemos que determinar o ya tener en cuenta así de forma precisa la fecha del parto. Cuando finaliza la gestación ya se le debe indicar a la madre aproximadamente qué día va a ser su parto. ¿Qué día va a ser su parto? Y para ello hay que determinar la fecha probable del parto o fecha esperada del parto. Hoy en día ya es más fácil, pues uno va al control y le dicen ya su parto va a ser para tal fecha. ¿Por qué? Porque se usa tecnología perinatal y la ecografía también, ¿no? Que nos da ya la fecha esperada para el parto. Hoy en día se usa esa regla, que es un disco que gira sobre un calendario y se llama gestograma. Eso es una tecnología perinatal que se ha creado con la finalidad de unificar los criterios. Antiguamente se le decía a la madre, pues su fecha va a ser para el 10 de junio, otros le decían, no, va a ser para el 15 de junio, no, va a ser para el 18 de junio, entonces ya había mucha variación en eso de la fecha del parto, a pesar de que habían reglas que nos permitía poder identificar la fecha. Pero hoy en día ya con este gestograma se unifican los criterios y todos hablamos el mismo idioma y tenemos la misma fecha. Pero hay una regla que se usaba, que ustedes van a tener que saber en qué consiste esta regla de Nagel, así se llama, en el cual se puede determinar la fecha del parto sin usar el gestograma. ¿En qué consiste esta regla? Dice que a la fecha de la última menstruación, es decir, primer día de la última menstruación, hay que restarle 3 meses a la fecha de la menstruación. Le sumamos un año más 7 días. Ejemplo, si tomamos como fecha el 9 de septiembre, le restamos 3 meses, 9 de junio, le sumamos un año, sería 2024 más 7 días. Establecemos de esa manera la fecha probable del parto. Ojo, hay que tener en cuenta que hay meses que tienen 30 días y meses que tienen 28 días para determinar la fecha. ¿Listo? Entonces hagan ejercicios, sobre todo en aquellos meses en los cuales pues hay, como febrero, por ejemplo, 28 días. Hay que tomar en cuenta eso, ¿listo? Porque en el examen puede venir un ejercicio como eso. Los síntomas que se producen en aquellos niños que pasan el tiempo, pasan las 42 semanas, se llaman postmaduros. Entonces, cuando la gestación se ha prolongado 3 semanas jamás, pues ya les dije que la probabilidad de mortalidad aumentaba, la morbilidad aumenta, la mortalidad aumenta. Y eso ocurre porque la cantidad de nutrientes que le debe pasar a la placenta pues se hace insuficiente. La placenta se envejece. Y al envejecerse va deteriorándose, se va calcificando. Y mientras más calcificaciones hay en la placenta, pues mayor o menor cantidad de sustancias nutritivas le va a llevar al fetito. Y por lo tanto el fetito sufre. Tiene carencia de oxígeno, tiene carencia de sustancias nutritivas. Y por lo tanto vamos a ver de que hay la piel verdosa, hay síntomas de posmadurez, no hay ya lanugo, no hay el vernis, las uñas se hacen largas, agarran mayor peso, hay mayor mortalidad. Ahora, la piel, dice ahí la piel se torna amarillento verdosa. Esto ocurre porque
Porque el fetito, cuando está en sufrimiento, su sistema digestivo se altera y comienza a eliminar sustancias del sistema digestivo que se llaman las heces fetales, y esas heces fetales se llaman meconio. ¿Cómo se llaman las heces fetales? Meconio, así se llama. Y el meconio es una sustancia pastosa, verdosa, oscura, tipo petróleo, así verdosa, y que va a ser eliminado al líquido amniótico. Como es una sustancia oscura, va a ir tiñendo el líquido amniótico. Por lo tanto, el líquido amniótico tiene características de ser translúcido, transparente, es como el agua, es transparente. Pero cuando obtenemos nosotros, producto del parto, un líquido amniótico verdoso o amarillento, significa que el bebito ha estado sufriendo. ¿Por qué ha estado sufriendo? Porque está eliminando meconio. ¿Listo? Y ha tenido el líquido amniótico. Recuerden que el bebito traga el líquido amniótico y todo lo que él puede eliminar lo va a tragar y lo va a llevar a sus sistemas. ¿Listo? Entonces vamos a ver de que yo he tenido partos, porque yo soy obstetra de profesión, he tenido partos con un líquido amniótico totalmente verde. Debe ser como el agua, así, ¿no? Diluido como el agua, pero esto parecía un puré de arvejas. ¿Han visto ustedes el puré? Cuando hace el puré de papas, ahora el puré de arvejas es verde. Así va a salir el líquido amniótico hecho puré espeso y el bebito muerto. El fetito no sufre de un día a otro, sufre en forma, ¿no?, escalonada o diaria. Poco a poco se va muriendo. El sufrimiento es que el bebito está muriendo. ¿Por qué? Porque no recibe oxígeno, no recibe nutrientes. Para que llegue un bebito muerto a la atención del parto significa que ha estado más o menos 2 semanas o 3 semanas muriendo poco a poco. Entonces, la valoración, tener en cuenta la edad gestacional es importante. Conocer la etapa en que se inicia la gestación y debe terminar, para luego no llegar a momentos o estadios de posmadurez en el cual el fetito va a adquirir morbilidad. ¿Qué significa la morbilidad? Aumento de la probabilidad de enfermarse. Cuando el bebito deglute un líquido amniótico que está espeso, que tiene meconio, tiene mayor probabilidad de enfermarse. Cuando, aparte, si no se detecta a tiempo, entonces eso también puede llevarlo a la muerte. Como evidencia, el bebito cuando está en sufrimiento, primeramente no se mueve. No se mueve, porque no está activo. ¿Qué más? Sus latidos cardíacos, que al inicio, porque no recibe oxígeno, aceleran para tratar de que la sangre pueda llegar con mayor oxígeno y ver que no hay respuesta de oxígeno, aceleran primero, hay taquicardia fetal y luego disminuyen poco a poco. Y la disminución va a ser poco a poco hasta terminar de perder sus latidos. Así es el sufrimiento fetal. ¿Listo? Y eso se produce cuando uno pues no se da cuenta, ¿no? O no toma en cuenta esto de la gestación. Pero ¿cómo podría Hay que, la madre cuando está gestando tiene que tener controles, sobre todo en la última semana, en la 40 semanas, los controles son semanales, inclusive dentro de la semana son cada 2 o 3 días, para ver cómo va el estado del fetito, ¿no? Si está, cómo están sus latidos, para ver cómo va. Ahora, si es que no se llevara el nacimiento espontáneo, como les dije, hay que inducir el parto, para evitar todo esto, ¿no? Evitar el sufrimiento. Ahora, hay unos factores que van a influir. ¿Cómo estamos con la hora, por favor? ¿Estamos en la hora? 20 minutos. Todavía quedan 20 minutos. Sí. Hay algunos factores que van a influir en el crecimiento del fetito. Hay unos factores que son positivos, como por ejemplo vitaminas, como por ejemplo aminoácidos, la glucosa, que es importante que la madre le brinde para que pueda crecer adecuadamente, insulina que produce el fetito, que le permite un crecimiento adecuado, algunas hormonas como la somatotropina o somatopedina que elabora el fetito, que le van a permitir un crecimiento adecuado. Hay sustancias que la madre le pasa al fetito, como anticuerpos también, por ejemplo, que ahora vamos a ver, pero también hay otros factores o sustancias que ingresan al fetito, pero que van a provocar una anomalía respecto al crecimiento fetal, ¿no? Por ejemplo, enfermedades maternas, como desnutrición materna, diabetes, también diabetes de la madre, altera el crecimiento, el consumo de sustancias como el tabaco, como el alcohol, como drogas,
fármacos, algunos factores genéticos que también influyen en el crecimiento del feto, la placenta, el hecho de que la placenta esté sana, madura y que no esté posmadura, no esté envejecida, pues también vamos a ver de qué influyen en el crecimiento del feto. Y aparte del bajo peso, ¿qué otras alteraciones físicas se pueden observar en el bebé cuando hay alguna de estas cosas? Mira, cuando son fármacos, depende del estadio en el cual él esté expuesto al fármaco. Si son en estadios tempranos, puede provocar anomalías. Por ejemplo, un virus, la rubiola, puede provocarle ceguera, puede provocarle anomalías cardíacas, de acuerdo al momento en que ha sido expuesto, si es el periodo embrionario. Si es en periodo fetal, lo que puede hacer es evitar un crecimiento adecuado. Entonces, depende del momento en el cual se ha expuesto, ¿no? el producto para que pueda causar anomalías o bajo peso, en este caso. Ahora, hay algunos factores, como el consumo de tabaco, por ejemplo, el consumo del alcohol, aparte de crear un feto pequeño que se llama restricción del crecimiento intraútero. Esto RCIU significa restricción del crecimiento intraútero del feto pequeño, o retardo del crecimiento intrauterino, que antes se llamaba así. Se han hecho estudios en que la presencia del labio leporino, ¿saben lo que es labio leporino, verdad? Bueno, la presencia del labio leporino está relacionado al consumo del tabaco en las madres. Madres que son fumadoras, y en relación con el medio ambiente, pues vamos a ver de que no significa que todas las fumadoras van a tener niños con labio leporino, pero los niños con labio leporino, que se han hecho estudios, se ha visto que hay mayor frecuencia que las madres hayan sido fumadoras. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que puede provocar anomalías. Ahora, si no le provoca la anomalía, va a tener un feto pequeño. ¿Ya? ¿Cómo estimamos la valoración del estado fetal? ¿Qué significa esto? En que el fetito, cuando desarrolla dentro del útero de la madre, está protegido del medio externo. Y eso lo protege debido a que la placenta tiene una función de barrera. Es decir, que va a impedir que sustancias que sean nocivas pueden ingresar, pero la función de barrera la vamos a poner así entre comillas porque no impide totalmente. La membrana placentaria impide el paso de moléculas que son grandes, pero moléculas que son pequeñas como los virus, por ejemplo, pueden atravesar la membrana placentaria. Algunos fármacos también atraviesan la membrana placentaria. No sé si les hablaba a usted o a otro grupo sobre un fármaco que antes era indicado en la mujer gestante. En toda gestante que tenía vómitos excesivos, ustedes saben que durante la gestación se producen estos síntomas, estos signos de vomitar, y a veces cuando estos son excesivos, pues se tiene que dar medicación a la madre. Y se empleaba este fármaco que se llamaba talidomida, así se llamaba, talidomida. La talidomida era un sedante, talidomida. Es un sedante, en realidad no era, es un sedante, que se empleaba en la mujer gestante para evitar justamente esto de los vómitos excesivos. ¿Listo? Pero no se habían hecho estudios a conciencia de los efectos colaterales que podía tener la talidomida en el fetito. Si bien es cierto, controlaba a la madre, sí. Pero posteriormente a este fármaco se pudo evidenciar el nacimiento de niños sin brazos, sin piernas, sin miembros inferiores. Entonces, pasaron muchos años, se hicieron mayores investigaciones y se evidenció de que este fármaco, la talidomida, afectaba el crecimiento de los miembros. Los bebitos nacían con focomelia, con amelia, sin miembros. Entonces, ahora está contraindicado en la gestación. Si se sigue usando, está en la industria, pero no se usa en la gestación. ¿Por qué? Porque causa estos efectos. Entonces, el consumo de sustancias pues va a llevar a cabo pues la presencia de algunas anomalías, ¿no? Hay que tener conocimiento de estas sustancias. Ahora, no todas las sustancias son nocivas. Hay algunos fármacos que sí se emplean, ¿no? Para el momento de la gestación. No todos son perjudiciales.
Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros para valorar el estado fetal? Había dicho de que el bebito que crece en el interior del útero pues está protegido, pero como les decía, no es una protección total. Hay fármacos que van a pasar, la membrana placentaria, hay virus que van a pasar, como otros que no van a pasar. ¿Listo? Además que la ciencia que estudia todo esto se llama la perinatología, que tiene que ver con el bienestar del feto. Ahora, no solamente cómo nosotros podemos evidenciar el adecuado bienestar fetal cuando hacemos los controles y vemos que se mueve, es activo. Y cuando vemos que sus latidos fetales son los adecuados. Entonces ahí vemos que el chiquito está creciendo muy bien. Ahora, hay algunas pruebas que se pueden hacer durante la etapa gestacional que nos van a permitir, en cierta manera, evidenciar anomalías o alteraciones que pueden llevarse a cabo durante este momento de desarrollo. Como por ejemplo, la amniocentesis. La amniocentesis es una prueba de líquido amniótico que se toma una muestra de líquido amniótico, sobre todo cuando estamos en las 14 semanas donde hay mayor cantidad de líquido amniótico. Es una técnica invasiva, ¿no?, en el cual nos permite identificar si es que el fetito puede venir o qué probabilidad tiene de tener alteraciones genéticas, sobre todo en aquellas madres o familias que tienen un historial genético anterior, ¿no? Un historial de alteraciones genéticas o alteraciones ligadas a los cromosomas. Hay otra técnica que significa que a nivel del líquido amniótico vamos a valorar la presencia de alfa-fetoproteínas. Las alfa-fetoproteínas son unas proteínas que produce el fetito. Estas proteínas, pues vamos a ver, cuando están elevadas o cuando están disminuidas, nos van a llevar a pensar de que hay algunas anomalías. Estudios espectroscópicos que se pueden realizar en el fetito, sobre todo para demostrar o detectar si existe una incompatibilidad sanguínea. La biopsia de vellosidades coriónicas significa que obtenemos una pequeña muestra, también es una técnica invasiva, obtenemos una pequeña muestra de la placenta y también podemos hacer cultivos fetales, cultivo de células, detectamos anomalías cromosómicas, el estudio de la cromatina sexual, se pueden hacer cultivos celulares, se pueden también hacer transfusiones sanguíneas intraútero, se pueden tomar muestras sanguíneas de cordón umbilical, se puede hacer fetoscopía, se puede hacer vigilancia ecográfica y tomográfica y sobre todo la vigilancia fetal que se hace en cada control para poder evidenciar cómo va la frecuencia cardíaca fetal. Esas son la ecografía. La ecografía, ustedes saben que ha evolucionado hacia grandes pasos. Inicialmente era plana, ¿no? La ecografía plana, el color en negro. Hoy en día tenemos una ecografía en 3D, 4D, 5D, hasta el 6D, creo que está bien, que nos puede permitir evidenciar todos los momentos que tiene el fetito intraútero. Desde cuando bosteza, cuando duerme, cuando sueña, cuando sobresalta, cuando ríe, cuando está triste, cuando duerme, cuando se chupa el dedito, por ejemplo. Se puede evidenciar mediante la ecografía los genitales, las células del niño, cuando bosteza, ¿no? Todos los momentos. Ya tienen ustedes una ecografía de un niño en el momento del desarrollo intraútero y ya posteriormente el nacimiento, ¿no? Con esto hemos terminado la parte de periodo